Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que le debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio del domingo pasado nos hablaba de la corrección fraterna, que tiene que estar en toda comunidad, tiene que estar presente, así como tiene que estar presente también, y como lo vemos en el Evangelio de hoy, el perdón. Y precisamente en el Evangelio de hoy, San Pedro parece que quiere que Jesús sea más concreto en lo que dice, que precise mejor qué es esto de la corrección, qué es esto del perdón. ¿Hasta cuándo tengo que perdonar?, pregunta Pedro. ¿Es lo mismo corregir que perdonar? Parece que no, pero están relacionadas, porque muchas veces uno puede corregir al que te hace algo o te ofende, pero puede no perdonar también en eso, ¿no? U otras veces uno puede perdonar, pero no corregir al hermano que se equivocó, quitándole la posibilidad de que el otro pueda cambiar. Las dos instancias en realidad son necesarias, la corrección y el perdón. Por lo tanto, hay que corregir fraternalmente, con amor, y también perdonar. Las dos, como decíamos, son necesarias y fundamentalmente son necesarias en toda comunidad. ¿Hasta cuántas veces hay que perdonar? Y esta es la gran pregunta, ¿no? Es la pregunta que hace Pedro. 70 veces 7, dice Jesús. Es un número simbólico que quiere decir siempre. Siempre hay que perdonar. Es un número ilimitado. Claro, parece difícil ponerlo en práctica a esto que hoy también nos dice Jesús. Por eso Jesús nos presenta la parábola de este rey que quiere arreglar las cuentas con sus servidores. Hay uno que le debe muchísimo y no le podía pagar. Por eso acude a la misericordia del rey pidiéndole tiempo. Sin embargo, este rey, que es tan misericordioso, se compadece. Y no solo eso, sino que también le perdona la deuda, le perdona lo que le debía. Con semejante ejemplo que tiene este servidor de ser perdonado de esta gran deuda, debería haber llevado a esta persona a cambiar, a tener otra mirada de la vida. Debería haber cambiado para bien. Sin embargo, como vemos en el Evangelio, este servidor siguió siendo el mismo. Y cuando se le presentó la oportunidad de hacer lo mismo que el rey hizo con él, no tuvo compasión ni misericordia. Hizo todo lo contrario de lo que habían hecho con él. El rey de la parábola, que aparece al comienzo y al final de la misma, tiene dos actitudes: misericordia y justicia. Al principio
la misericordia que experimentó este servidor y que tenía que llevarlo a actuar a él de la misma manera con los demás, imitando así la actitud, una de las actitudes de este rey. Y la justicia, una justicia que hace referencia al texto del Antiguo Testamento, que dice que no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Y que Jesús, también en el Evangelio de Mateo, lo va a formular en un sentido positivo. Jesús nos dice, todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. Y que fue precisamente lo que este servidor no hizo, ¿no? Este servidor quería misericordia y perdón, y la obtuvo, pero él no la tuvo con los demás. Claramente, como vemos en el Evangelio, el rey de la parábola representa a Dios, cuyos atributos, como decíamos, son siempre misericordia, perdón, justicia. Y son los atributos que nosotros también estamos llamados a imitar. El problema con este servidor que aparece hoy en el Evangelio es que nunca se dio cuenta de cuánto le habían perdonado, no tuvo en cuenta, nunca registró cuánto le había sido perdonado. Lo que le perdonaron a este servidor nunca lo hubiese, en verdad, haberlo podido pagar, porque era muchísimo, no tenía ni conciencia de todo lo que debía, ¿no? Y este es no solo el problema de este servidor, sino también muchas veces nuestro problema cuando no somos capaces de perdonar. ¿Por qué no perdonamos? Y no perdonamos porque no nos hemos puesto a pensar cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros. Todo lo que Dios nos ha perdonado, y tantas veces. Una deuda enorme. Si Dios no me hubiese perdonado, lo que yo le debo a Dios nunca se lo hubiese podido pagar. Cuando no tengo conciencia de lo que se me perdonó, que fue muchísimo, como decíamos, no soy capaz de perdonar al otro. Quizás en comparación con lo que yo le debo a Dios y lo que me debe el otro es nada, es ínfimo, como también nos muestra la parábola del Evangelio de este domingo. Si no perdonamos las monedas que nos deben los hermanos, ¿cómo vamos a pretender nosotros que Dios nos perdone la cantidad que le debemos a Él, que es muchísimo más y sobrepasa lo que nos podamos imaginar? A Dios siempre pido perdón, pero si pido perdón a Dios, tengo que también poder perdonar. Es lo que rezamos en el Padre Nuestro, ¿no? Que le pedimos a Dios que Él nos perdone como nosotros perdonamos. Si yo a Dios le pido misericordia, bueno, yo también tengo que ser misericordioso con los demás. Y esto nos lleva a recordar que el perdonar, el que yo pueda perdonar, es condición para que Dios me perdone a mí. El Señor nos dice también en el Evangelio, felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Felices los que perdonan porque serán perdonados. Ojalá que seamos capaces de imitar estas actitudes que tiene Dios. Misericordia, perdón, justicia. Para que también nosotros obtengamos misericordia, obtengamos perdón, obtengamos justicia. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.